Estamos mirando lo que es el Sefer Mitzvot de Rambam y comenzamos con la introducción en el otro video. Ahora vamos a ver algunos de los principios que él enumera en cuanto a los mandamientos según Rambam. El primer principio no está enumerado entre aquellos mandamientos que son mandamientos de los rabinos. Es el primer principio. El segundo principio, no todo lo que derivamos a través de uno de los 13 midot o reglas hermenéuticas por la cual la Torá expone aunque un elemento superfluo es aquí enumerado, es el segundo principio. El tercer principio, que no ha de ser enumerado aquellos mandamientos en los cuales no se obtiene por todas las generaciones. El cuarto principio no ha de ser enumerado, son los mandamientos que relacionan con todos los mandamientos de la Torá como algo completo. El quinto principio es la razón por los mandamientos no es de ser enumerado como mandamiento en sí mismo. El sexto principio, y todos estos principios los vamos a explicar uno a la vez, ¿ok? El sexto principio es el mitzvah, o el mandamiento compuesto de algo positivo y de algo negativo en cuanto al mandamiento. Lo anterior ha de ser numerado con el mandamiento positivo y lo anterior con lo negativo. El séptimo principio no ha de ser enumerado entre los detalles de la halájica del mandamiento. El octavo principio, la negación, que no son enumerados entre los mandamientos negativos. El noveno principio no ha de ser enumerado, son los mandamientos negativos y positivos de sí mismo, pero que son exhortados contra ellos y mandado de hacerlo. El décimo principio que no ha de ser enumerado son la introducción a un fin particular. El principio número 11 es las partes del mitzvot que no son enumerados individualmente y se compone de un mandamiento singular. El 12 principio no ha de ser enumerado en cada detalle de un acto en la cual hemos de hacer el mandamiento. El principio número 13 son enumerados los mandamientos que no corresponden a los números de los días en los cuales ciertos mandamientos se obtienen. El principio número 14 es cómo contamos la implementación de castigos como mandamiento positivo. Ahora, vamos a ver el primer principio un poco más en detalle. Si vamos a poner algo en tema, este sería el primer principio. No todo que ha de ser enumerado son aquellos mitzvot o mandamientos que son mandamientos de los rabinos. Debes saber o conocer que es necesario mencionar esto porque es automáticamente evidente, porque la formulación del Talmud Makot 23b es que hay 613 mandamientos, lo que se llaman 600 Tayyag Mitzvot, que fue declarado a Moisés en Sinaí. ¿Cómo puedo decir que es un enactamiento, es un proceder, un mandamiento rabínico cuando incluye este número? Pero como hemos mencionado, dice el Rambam, por causa que han errado y han contado Ner Hanukkah, la lámpara de Hanukkah, Mikra Megillah, la lectura de la Megillah, entre los mandamientos positivos, como también la recitación de 100 bendiciones a diario y confortando a los que están en duelo, visitando los enfermos, enterrando los muertos, vistiendo los desnudos y viendo lo que es los tekufot o los tiempos festivos, que completando lo que es las alabanzas de Halel en el día 18 de los días. En fin, una maravilla que uno puede escuchar estas palabras. Declara Moisés a Sinaí y aún incluirlo en lo que es Halel. Halel son las alabanzas grandes en las cuales el rey David glorificaba al exaltado, bendito sea él.
Si Moisés había sido mandado en esto, igual Ner Hanukkah, la cual los sabios instituyeron en el segundo templo, y Mikra Megillah debe ser también incluido, ¿no? Y así se asume que Moisés le dijo el mandato a todo Sinaí como si fue un fin de nuestra regla. Y tal ocurrió con los griegos, que habríamos de querer encender la luz de la Hanukkah. Este es más allá de la imaginación de cualquiera. Y aparece a mí, dice el Rambam, sin embargo, que me lleva a desviar que cualquiera que bendice o recita estas cosas, quien nos santifica con sus mandamientos y nos ha mandado, es decir, parece que es un mandamiento acá, al Mikra Megillah, a la luz de Hanukkah, la lámpara, y a completar lo que es el Halel, la gran alabanza. Y aunque el Talmud en Shabbat 23 hace la interrogativa, ¿de dónde nos mandó? La respuesta está en Deuteronomio 17:11. Lo tasur, y no volverá a un lado. Es decir, que estos son reconocidos como mandamientos por causa de esto. Y cualquier otra cosa instituido por los rabinos debe ser también enumerado. Porque cualquiera de los sabios que nos ha mandado hacerlo, y cualquier cosa que nos prohibió hacerlo. Moshe, nuestro maestro, nos habían ya enseñado en Sinaí de cumplir con esto. Y esto en la misma cita que hemos citado, de acuerdo a la Torá, ellos te enseñarán, de acuerdo a sus juicios, ellos te dirán y lo harán. Y él nos exhorta contra transgredir cualquier de estos decretos, y no te volverás de ninguna de las cosas que te digan, sea a la derecha o a la izquierda. Pero si es correcto reconocer entre los 613 mandamientos, los Tayag Mitzvot, que todas las cosas instituidas por los rabinos serían subsumidos en lo tasur. En el día del juicio, ellos te dirán esto y el otro. ¿Por qué hace esta mención de singular todos los que ellos te dicen? Así como se reconoce en el Hanukkah y la Mikra Megillah, para que puedas reconocer lo que es Netilat Yadayim, lo que es la bendición de decir el lavamiento de las manos, o el mitzvah de Eruv, de lo que es poner un Eruv, una reja. Y recitamos quien nos santificó con sus mandamientos y nos mandó al Netilat Yadayim, al mitzvah Eruv, así como recitamos en al Mikra Megillah, a encender las luces de las lámparas. Todos son estos enactamientos rabínicos. Es decir, que los rabinos lo habían puesto. Y dice claramente en Julin 106a, que el lavamiento de las manos preliminaria es un mitzvah, es un mandamiento. ¿Qué mitzvah? ¿Cuál es la fuente? Abaye dice que la mitzvah de escuchar las palabras, de atender, o decir, obedecer las palabras de los sabios, así en todo respeto al Mikra Megillah y Ner Hanukkah. ¿De dónde nos mandó? Nos mandó cuando dice la Torá, lo tasur. Es claramente que todo lo que fue instituido por los profetas, paz sea sobre ellos, ocurrió después de Moisés, nuestro maestro, es también Midder Rabbanan. Midder Rabbanan significa instituido por los rabinos, como está declarado en Eruvim 21b, el Talmud, cuando Salomón instituyó Eruvim y el lavamiento de las manos, una voz celestial salió y dijo en Proverbios 27:11, sea sabio mi hijo, regocija mi corazón, etc. En otro lugar dice que Eruvim es de Rabbanan, un enactamiento, un decreto rabínico, y Yedayim, lavamiento de las manos, es Midivrei Sofrim, un mandato de los escribas. Y esto es claro cuando todo que fue instituido por Moisés, nuestro maestro, es llamado de Rabbanan. Ahora, dice el Rambam que esto lo ha explicado ya y no piensa que no debe de pensar que Mikra Megillah, siendo que fue instituido por los profetas, es considerado un enactamiento, un mandato de la Torá, sino la Megillah fue algo rabínico.
porque Irving es llamado Der Rabbanan, aunque fue instituido por Salomón, hijo del David, y su Beit Din, el tribunal judicial. En esto que hemos escapado del horno, porque esta razón es incluido en lo que es el Halbashat Arumim, la ropa del desnudo, porque esto se halla en Isaías 58, verso 7, suficiente por su falta que le falta a él, como dice también en resumido de cuenta en Deuteronomio 15, verso 8. El objeto de este mandamiento sin duda es acerca de alimentar el hambriento, dar ropa al desnudo, dar lo que es sobrecama a cualquiera que le falte cubrimiento a quien le falta, aún de casar a personas solteras que falta con qué hacerlo, y proveer lo que es para montar un caballo o un vehículo que se acostumbra en esto y se manifiesta con las palabras del Talmud, y es referido a esto como suficiente falta personal, es decir, necesitado, porque le falta. Por esto dice las palabras del Talmud que fueron escritos con palabras movedoras en un idioma foráneo, en Isaías 28:11. Por de otra forma, ellos no habrían de contar lo que es la Mikra Megilá entre los mandamientos declarados de Moisés de Sinaí. En otras palabras, la Gemara en Shevuot 39a, dice el Rambam, nos dice solamente de este mitzvah de mandamiento de Monte Sinaí, de donde yo derivo esto que es obligatorio y está destinado a originarse en el Mikra Megilá, del libro de Esther, capítulo 9, verso 27. Y ellos cumplieron y lo aceptaron. El cumplir ya habían aceptado el mandato rabínico. Y esto ellos lo creían y lo aceptaron como obligatorio en como cada mandamiento que los profetas y los sabios habría de instituir en el futuro. Ahora, Rambam dice que está un poquito en un rompecabezas acá. ¿Por qué ellos incluyeron lo que es los decretos rabínicos entre los mandamientos positivos, como habíamos mencionado, y no entre los mandamientos negativos? Porque ellos reconocieron Ner Hanukkah y Mikra Megillah entre los 100 bendiciones y Halel entre los mandamientos positivos que podrían de igual forma ser reconocidos entre los mandamientos negativos de los 20 Shniot, según las clases de relaciones ilícitas, o los 20 mandamientos negativos. Porque cada herba, escuchen esto, herba es algo de eroticismo, desnudez, porque cada herba es un mandamiento negativo en la Torá. Así igual, cada shneia, un mandamiento negativo del Rambanan. Vea, por ejemplo, Yevamot 20a. Dice, Shniot son midivrei sofrim, de los escribas. Y fue hecho claramente que en el Talmud es un Isur Mitzvah, un mandamiento prohibido en la Mishnah. Y ellos, significado por la palabra Shniot, dijeron que ¿qué es esta Mitzvah? Que es un Isur Mitzvah, un mandamiento prohibido. La Mitzvah era para aludir a las palabras de los sabios, como habían dicho, Ajot Halutzah, que es en sí una referencia de los mandamientos de los escribas. En resumen, cuando contamos cada mandamiento positivo y negativo de los rabinos, de Rabbanan, los números habrían de contarse más de 1000. Y esto es muy claro porque no hay nada escondido sobre ella. Cualquier cosa que es de Rabbanan no está incluido en lo que es los 613 mandamientos o en los mandamientos Tayag. En resumen, Tayag solamente incluye los versos de la Torá y nada de los rabinos, como habríamos de explicar. Y por esta misma razón incluye algunos de Rabbanan y excluye de forma arbitraria otros que a veces no se puede tolerar. Y por esto explicamos este principio, aducimos pruebas pertinentes para que nadie entretiene con duda ninguna esto en este respeto. Estamos dividiendo lo que es mandamientos de los rabinos, que aunque
tuvieron su proceder en tiempos bíblicos, no significa que se compone de los 613 mandamientos que el Rambam va a comenzar a explicar. En el próximo video vamos a ver el segundo principio de lo que es Sefer Mitzvot. Shalom, shalom.